bienvenidos a la Casa del Poeta. Mi nombre es María del Carmen Férez Curi y soy directora de esta institución. Me da mucho gusto recibirlos y a manera de introducción les voy a contar un poquito de la historia de este inmueble, antes de adentrarnos en lo que fue la vida de Ramón López Velarde en este mismo inmueble. Esta fue una de las primeras vecindades que hubo en el tiempo de don Porfirio Díaz, aquí en la Ciudad de México. Y a uno de los cuartos de la vecindad llegó a vivir los últimos años de su vida Ramón López Velarde. Ramón López Velarde, a quien se le considera el padre de la poesía contemporánea. Después de los sismos de 85, la casa se había convertido en refugio de teporochos y malvivientes. Fue entonces cuando un grupo de intelectuales, imagínense ustedes, que don Víctor Sandoval, director de Bellas Artes, en ese momento se cuestionaba cómo es posible que la última morada de Ramón López Velarde esté en ese estado de abandono. Entonces se juntan varios intelectuales, entre ellos estaba, don Víctor Sandoval, el doctor Guillermo Sheridan, Hugo Iriart, y ya en grupo le piden al gobierno de la Ciudad de México de aquella época que rescate el inmueble y se lo ceda a ellos, a los intelectuales, para así rendir un homenaje a la memoria de Ramón López Velarde, pues como ya les decía, los poetas lo consideran el padre de la poesía contemporánea. Ramón López Velarde nació en 1888 en Jerez, Zacatecas, en el seno de una familia muy católica. Más adelante, López Velarde estudió en el Seminario Conciliar y Tridentino de Zacatecas y en el Seminario de Santa María de Guadalupe, de nuevo en Aguascalientes. Durante las vacaciones escolares, el adolescente regresaba a Jerez, donde conoció a Josefa de los Ríos, una joven conservadora, recatada, de salud frágil. Tenía 23 años, 8 más que Ramón. El quinceañero se enamoró de ella y su padre le prohibió buscarla. López Velarde entendió que Josefa no le iba a corresponder, pero estuvo enamorado de ella por mucho tiempo y la convirtió en la mujer inalcanzable. En sus poemas la llamó Fuensanta. Poco después, en 1906, Ramón ingresó al Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, hoy Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después de que termina sus estudios preparatorios, López Velarde emigra a San Luis Potosí para estudiar la carrera de abogado. Tras la muerte de su padre, viene a instalarse en la Ciudad de México con su familia materna, en un modesto departamento. Escribe nutridos artículos y se reúne con grupos interesados en la literatura y la política. Ramón publica su primer libro de poemas, La sangre devota, en 1916, en el que evoca a Fuensanta, quien muere al año siguiente y deja una huella permanente en su obra. Llega el centenario de la consumación de la independencia de México en 1921, y Ramón publica en la revista El Maestro su poema La suave patria. Días después, el 19 de junio, muere a los 33 años. Pasen por favor y vamos a conocer lo que fue la última morada de Ramón López Velarde. Nos encontramos precisamente en lo que fue la última morada de Ramón López Velarde, el cuarto donde el poeta murió.
muere aquí en esta casa en 1921. Es importante decir que nada de lo que está aquí es original. Todo es una recreación que se hizo de acuerdo a la vida y obra de Ramón. Aquí lo que nosotros insistimos cuando vienen nuestros visitantes es que se trasladen al momento en el que Ramón vivió aquí, que disfruten cada uno de los objetos que están aquí, porque cada uno de ellos está relacionado con la poesía de Ramón. Entonces, eso es lo que se les pide a nuestros visitantes, que observen los objetos que encontramos y lo relacionen con la poesía de Ramón y de acuerdo a su sensibilidad lo interpreten. Por ejemplo, este baúl nos habla del amor que le tuvo Ramón a todo lo femenino. Esa levita y sombrero que se encuentran aquí atrás nos habla del luto que Ramón llevó después de que su padre murió. Cuando su padre muere, él se promete que no va a tener hijos porque no quiere darle a un hijo el dolor tan fuerte que él sintió cuando su padre murió, y no se quita lo negro desde entonces. Como ustedes podrán ver aquí, tenemos el aguamanil y los objetos, los instrumentos con los que se afeitaban en esa época los señores. Esas botellitas que se ven ahí simulan los remedios de botica, porque cuando Ramón murió, él muere de una neumonía. Si hubiera habido el antibiótico, Ramón no se muere. Se curaban a base de remedios de botica que preparaban los boticarios, y precisamente esas botellitas nos hablan de esos remedios. El Sagrado Corazón de Jesús que está arriba nos habla del fervor que tuvo Ramón hacia la fe católica. De hecho, Ramón estuvo en el seminario. Después de determinado tiempo se sale a la vida mundana, o sea, a la vida de la vida, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente cada objeto que hay aquí nos va a ir recordando la vida y obra del poeta. Él salía por ese corredor de la casa hasta la avenida Jalisco, que hoy es Álvaro Obregón, y de ahí caminaba hasta la avenida Plateros, que hoy es la avenida Madero. En esas caminatas que él hacía, él adquirió la neumonía que lo lleva a la muerte, ¿sí? Él acostumbraba inclusive salir de aquí para cortejar a las damas que él quería, entre ellas a Margarita Quijano, que era una maestra de la Normal que vivía aquí a unas calles a la vuelta. Nunca se casó, pero la coincidencia también muy grande es que a todas las mujeres que él cortejó no se casaron tampoco. No se casaron con él, pero no se casaron con nadie. Ahorita lo que vamos a hacer es entrar al ropero de los sueños de Ramón. ¿Sí? Pasemos. ¿Sí? Como les decía yo, este es un museo metafórico, no se le obliga a nadie a ver nada, simplemente se les pide a nuestros visitantes que observen los objetos que hay y de acuerdo a la poesía de Ramón, de acuerdo a eso lo sientan y lo relacionen, ¿sí? Por ejemplo, entramos a esta cámara de espejos. ¿Qué significa esta cámara de espejos? Lo que nos dice es la cantidad de facetas que en un momento dado puede tener un ser humano. ¿Por qué?
porque si tú te ves de frente, te ves de una forma, si volteas de lado, te ves de otra, y si volteas para atrás, te ves de otra. Así Ramón sentía su interior. El verde, blanco y colorado es precisamente un homenaje a nuestra patria y a nuestros colores patrios. Ramón López Velarde amaba más que nada a su provincia, como la llamaba él, su amada provincia. De hecho, parte del poema de La Suave Patria habla precisamente pues, de la provincia de él, hace él mucha referencia a eso, más que nada a la provincia. A su patria sí la quería, claro que sí, pero la sentía dolida y él se dolía también por el sufrimiento que sentía en ese momento por su patria mutilada y revolucionada y con tantos conflictos. El reloj descompuesto, él tiene su poema que dice: un reloj descompuesto que da horas y horas en una cámara destartalada. Volvemos otra vez al interior de Ramón. Él sentía que su interior estaba destartalado. El gabinete es un reflejo y contraste del sentir de Ramón. Todo su amor a la religión y a la belleza, y todo, en el lado contrario, todo su inclinación por los vicios y las mujeres. Él tiene un poema que se llama El viejo pozo, y él hace alusión a ese pozo diciendo: el viejo pozo de mi vieja casa, sobre cuyo brocal tantas veces me clavaba de codos. Ese pozo que tenemos en nuestro museo es una recreación de un pozo que está en su casa familiar, allá en Jerez, Zacatecas. Uno se asoma, se clava de codos, buscando qué hay en el fondo del pozo, y lo que realmente encontramos es un espejo de agua que te refleja tu propia imagen. Esa silla tan grande es alusiva a La Suave Patria. José Vasconcelos le hace el encargo de un poema a la patria. Él se cuestiona y dice: ¿qué le voy a escribir yo a la patria si yo no soy un poeta más que del amor? ¿Qué le puedo escribir a una patria recién mutilada, porque se había entregado parte del territorio, a una patria posrevolucionada y revolucionaria, a una patria llena de conflictos? ¿Qué le puedo entregar? Entonces piensa en hacer un poema a la patria, pero en homenaje a la mujer, y por eso le pone La Suave Patria. Su poema de La Suave Patria trascendió. Es el poeta nacional y es, yo creo que el poeta número uno también de su época. Él cambió, transformó toda la poesía de esa época. Hay que saberle entender a Ramón las metáforas que quiere decir en ese poema. Hay una parte de ese poema en donde habla, te decía yo, del amor tan grande que sentía Ramón por su provincia, y hay una parte en donde dice el santo olor de la panadería. Ahí te das cuenta cómo habla de su tierra, de su provincia dorada. Las panaderías, cuando empezaban a cocinar, por decir, o a hornear, por decir de alguna manera, el pan, el olor que salía es como de santidad. Y él refleja ese amor a su provincia en esa pequeña estrofa: tu santo olor de la panadería. El gran amor de la vida de Ramón fue Fuensanta. Fuensanta fue una tía política que él tuvo, de la que se enamoró inclusive estando en el seminario. Cuando él salía del seminario por vacaciones, ya llevaba algún poema escrito para Fuensanta. Nunca se enteró Fuensanta el amor que le tenía Ramón. Ella muere sin saber que tanto la amaba Ramón. Era muy difícil
en aquella época que un jovencito le declarara su amor a una mujer mayor y más con alguna relación de familia. Entonces, ahí sí Ramón se vio limitado en poderle externar qué tanto lo sentía, qué tanto sentía el amor por ella. Y así fue como Fuensanta se muere y no se entera jamás de que Ramón la amó. Ramón López Velarde tenía una devoción especial por lo cristiano, por lo católico. Era un hombre de fe. El confesionario, él lo relaciona mucho, que yo lo considero como algo muy adelantado para su época, porque dice, no bien se confesaban unos penitentes, el confesor se convertía en un esqueleto con quien se confesaban otros esqueletos. En el caso de los sacerdotes de sus pecados, yo pienso que se deben de convertir en esqueletos, porque si van a absorber todo lo que los penitentes les van a decir, o las personas que se quieren curar emocionalmente, se lo van a contar y los van a estar escuchando, al rato van a estar tan sumergidos en esas situaciones como la propia persona que se los va a decir. Entonces, como dice Ramón, hay que convertirse en otros esqueletos. Esos dos medallones de yeso nos recuerdan las tocaderas que había antes en las puertas, sobre todo de provincia, ¿sí? Normalmente llegaba uno y tocaba uno la puerta a través de esos medallones. Cuando Ramón sale de su casa paterna para ingresar al seminario, él siente que no volvería a tener una casa propia. Y escribe ese poema que está ahí en esos medallones. Cuando la chueca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura, y de ahí se deriva todo ese poema. Nosotros, en ese momento, invitamos normalmente a nuestros visitantes a que sientan la paz que la casa del poeta da. ¿Y por qué? Porque le estamos dando al poeta la casa que se murió deseando tener. Pasear por ese pequeño callejoncito que tiene la casa es sentirnos que vamos caminando en las caminatas que acostumbraba hacer Ramón en la calle de Plateros, hoy Madero. Ese espacio también de colores diferentes habla de la suave patria, pero también nos habla del amor, de la esperanza, el verde de la esperanza, el amarillo del amor a la patria que le tuvo Ramón, y el rojo nos habla de los veneros del petróleo, que dice que son del diablo. Los guantes negros que vemos ahí son alusivos a un poema de Ramón también que se llama precisamente así, Los guantes negros. Nosotros aquí en la casa decimos que los poetas tienen la sensibilidad en el corazón, la inteligencia en la cabeza y el instrumento en las manos. De ahí esos guantes. Son dos bibliotecas muy importantes que se adquirieron para enriquecer culturalmente a la casa del poeta. Como les decía yo hace rato, los objetivos de la casa son ser sede del Museo Ramón López Velarde, de las bibliotecas de Salvador Novo de Efraín Huerta y un lugar de encuentro para poetas y escritores. ¿Por qué sede de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta? Porque aquí albergamos los dos acervos particulares de estos dos escritores.
Pero además estamos creando un tercer fondo con todos los libros que se presentan en la casa. De los ejemplares de Salvador Novo y de Efraín Huerta tenemos más de 11,000 ejemplares. Y este nuevo tercer fondo que estamos creando con la nueva poesía, sobre todo joven, casi 6,000 ejemplares. Nada más poesía. En las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta, que son inamovibles, esos están tal cual se adquirieron para enriquecer la casa, esos sí tienen diferentes temas, de acuerdo al gusto del dueño de la biblioteca. Es abierto al público en general. Lo que pasa es que es como una biblioteca tan especializada, los estudiantes de literatura son quienes más lo visitan. La casa no tiene fines mercantilistas ni comerciales. La casa es una institución sin fines de lucro. Lo único que se les pide a los poetas cuando van a presentar aquí su libro es la donación de un ejemplar de su obra que van a presentar. ¿Qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Para enriquecer nuestro acervo. Pero además, para que los poetas puedan decir, mi obra la pueden consultar en la biblioteca de la Casa del Poeta. Tenemos presentaciones de libros, lecturas de poesía, exposiciones, conferencias y diferentes tipos de actividades que nos solicitan. El público en general nos puede visitar, no tiene ningún costo la entrada a las actividades. El costo al museo, como se podrán dar cuenta, es mínimo. Los objetivos de la Casa del Poeta son ser sede del Museo Ramón López Velarde, de las bibliotecas de Salvador Novo y de Efraín Huerta, y ser un lugar de encuentro para poetas y escritores. ¿Por qué somos sede del Museo Ramón López Velarde? Porque tenemos el cuarto donde el poeta murió y es lo que tenemos actualmente como museo. ¿Y por qué un lugar de encuentro para poetas y escritores? Porque a través de lecturas, de presentaciones de libros, de conferencias, de convivencia, etcétera, el público que nos visita puede interactuar con el autor y además escuchar en la propia voz del autor la obra que se está presentando. Este es un lugar abierto para el público en general y hay algo muy importante que yo siempre hago énfasis en eso. Vengan a oír poesía, vale la pena. En estos tiempos tan tumultuosos, podríamos decir, venir a enriquecer un poco al espíritu con la palabra es muy importante.